La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Sara Salvatierra es responsable de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar, esta organización que realizó el informe Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público. Sara, gracias por acompañarnos en el estudio. Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bien, Sara, pues importante este informe Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público, que el día de ayer precisamente hicieron la presentación a través de la directora de este organismo de Fundar, Mariana Campos. Si pudiéramos abundar un poco en este tema de Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público y cómo los fideicomisos de alguna manera representan otra de las múltiples facetas de la corrupción. Claro, pues mira, los fideicomisos justamente, que son estas herramientas que utiliza el Estado para poder destinar recursos para fines de interés público, pues se manejan por su propia naturaleza con muy poca transparencia. No hay tanta transparencia como nos gustaría y limitada rendición de cuentas, porque es un instrumento cuando se ingresan recursos públicos, pues estos se entienden como ya son ejercidos y pues no hay mayor desagregación del gasto. O sea, ya no es como muy posible, muy detallado saber en qué se gastaron, cómo se gastaron y cuál fue el destino de estos fideicomisos. Entonces, ese es un gran problema porque la poca transparencia sobre realmente cómo se ejercen estos recursos en fideicomisos, pues evidentemente propicia que estos se ejerzan con mayor discrecionalidad y su uso sea descontrolado. Entonces es un tema muy importante y la razón por la cual presentamos este informe, porque en realidad hay muchos recursos que están invertidos en fideicomisos o que están disponibles en fideicomisos públicos a nivel federal, los cuales tiene registro la Secretaría de Hacienda y Créditos Públicos, y cuyo monto asciende a 835,000 millones de pesos. Eso equivale al 15% de todo el presupuesto del 2018 o el 4% del PIB, ¿no? Es una cantidad muy grande que corre el riesgo de ser ejercida con muy poca transparencia, mucha discrecionalidad y que además muchos de estos recursos no sabemos cuál es su destino. Además, otros problemas que en sí mismo resguarda esta figura, algunos de ellos, de hecho la mayoría de ellos, el 92% de ellos y el 92% de estos recursos, pues no cuentan con una estructura específica y por tanto no tienen controles de vigilancia que permitan conocer realmente cómo se ejercen, si hay una vigilancia respecto a que están cumpliendo con los fines por los cuales se crearon. Y además, pues todas estas observaciones que nosotros hicimos al buscar la información vía la cuenta pública, los presupuestos de egresos de la Federación y también muchas solicitudes de información, pues también son confirmadas por la Auditoría Superior de la Federación. Hace muchas recomendaciones y muchas observaciones respecto a los riesgos que corre las finanzas públicas en estos instrumentos. Y justo, pues el informe lo que plasma es esto, ¿no? Mostrar de manera más amplia cuál es este riesgo muy presente y que todavía en este contexto de transparencia presupuestaria, pues todavía es como el negrito en el arroz, ¿no? Es un instrumento en el cual es muy fácil que se ingresen recursos y al no existir tanto seguimiento al destino de esos recursos por la misma complejidad que tiene este instrumento, pues abre una puerta a que sean usados de manera discrecional, que se inviertan en situaciones que no conozcamos y pues evidentemente es la antesala del desvío de recursos públicos o de la corrupción. Pero aparte de la opacidad y lo que se presta a la corrupción, hay otro factor también no menos importante, que es el de los excesivos sobreejercicios, porque, bueno, dábamos el dato precisamente, y es el tema de la pregunta de hoy, como en 2017 el monto aprobado para fideicomisos fue de 43,000 millones de pesos, pero se terminaron ejerciendo 311,000 millones, es decir, 268,000 millones más, lo que equivale al 700% más de lo presupuestado. Este es también otro factor muy importante que no podemos soslayar, Sara.
Claro, eso también es muy preocupante, además de la poca transparencia sobre cómo se ejercen, es algo que también observamos, porque el ejercicio lo hicimos de 2003 a 2017. Entonces, 2013 a 2017. De 2013 a 2016, este sobreejercicio va en aumento y es aproximadamente del 200%. Pero para el 2017, justamente, de esta bolsa presupuestada que se genera cada año para que las dependencias lo transfieran a sus fideicomisos, pues el monto ejercido se disparó al 600%. Entonces, esto lo que es muy preocupante es que no hay como justificación de este sobreejercicio de estas transferencias a fideicomisos, y también que no es muy fácil, en realidad no lo establece en la cuenta pública, a qué fideicomisos se van. Entonces, de esa manera, muy fácil poder como pues meter recursos públicos a fideicomisos sin saber cómo, además de que no hay esta justificación, porque otra de las prácticas que observa la Auditoría Superior de la Federación, que puede ser una de las razones de estos sobreejercicios tan excesivos, es que cuando se presupuesta los montos para las dependencias o cualquier otra situación, al final del ejercicio fiscal, lo que sobra, pues no lo reintegran a la tesorería, sino que lo meten a fideicomisos, y como solamente señalan que ciertos montos lo ingresaron a fideicomisos sin decir para qué o por qué o la utilidad, pues ahí ya desaparece, ¿no? Desaparece como el rastreo de a cuáles, a dónde, cómo se fueron. Y eso es como una situación que también nos preocupa. En la cuenta pública pues solamente dice cuánto se transfirió, cuánto se ejerció y ya. Y entonces pues no sabemos realmente a qué fideicomisos, cuál fue la justificación, y pues observamos, además de estos sobreejercicios que son muy elevados, pues que también no hay un control pues del presupuesto, ¿no? De lo que se está presupuestando, y que entonces puede ser muy recurrida esta práctica de reintegrar los sobrantes del presupuesto a estos fideicomisos. Exactamente. Pero sin saber a cuáles. Sí, y otro dato, Sara, muy importante que hablan en este informe de fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público, es que en la actualidad existen 337 fideicomisos y de ellos solo 19, es decir, menos del 6%, tienen una estructura que permite su fiscalización y seguimiento. Y en este sentido, para darle un marco de referencia más completo al auditorio, Sara, quisieras puntualizar qué es un fideicomiso, para qué sirve y sobre todo si realmente está cumpliendo con el objetivo para el que fue creado. Claro, bueno, pues un fideicomiso es como un contrato en el cual la administración pública o las autoridades públicas o el gobierno constituye a través como de una herramienta financiera para impulsar el desarrollo de determinados fines de interés público, como puede ser pues atender incluso desastres naturales, desarrollar proyectos, el financiamiento de proyectos productivos, mitigar el cambio climático, hasta asegurar pensiones y jubilaciones. Entonces lo que hace es transferir cierto patrimonio o ciertos bienes que son públicos a otra institución, a otro tercero que se le llama fideiusuario, que generalmente es una institución financiera, para que estos los administre, los gestione y los pueda entonces destinar al fin público por los cuales se crearon. Entonces aquí podemos encontrar pues distintas figuras que intervienen en este instrumento financiero, que al final es eso, un instrumento financiero para poder incluso hacer que el dinero crezca, tenerlo disponible y que incluso sobrepasen administraciones gubernamentales si todavía existe la disponibilidad de estos fondos. Por eso es una herramienta que sí es útil, sí puede ser importante. El problema es que no sabemos, porque no hay detalles sobre el destino de sus recursos, porque ese detalle no es público, si efectivamente esta herramienta es útil para el fin por el cual se crearon, ¿no? Hay muchos fines de interés público donde incluso se permite la garantía de derechos humanos o la implementación de garantías de derechos humanos, pero el problema es que como no está este detalle de manera pública, pues es difícil saber si son útiles o funcionan. Y justo como para dar una muestra de esta complejidad que maneja este instrumento, pues en este estudio también abordamos como dos casos. Uno es el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas,
en un contexto de violencia muy, muy amplio para este sector. Y también el Fideicomiso Río Sonora, que tiene sus particularidades porque se creó como un fideicomiso privado, pero que al final está afectando intereses públicos y que se ejerció con la mayor discrecionalidad, con muy poca transparencia y no cumplió con los fines por los cuales se creó y que al final se extinguió, ¿no? Entonces, en este estudio, pues lo que observamos es que este instrumento, al poder permitir que se ejerzan recursos públicos, en donde no hay tanto detalle del destino, en donde además se pueden integrar fuentes que son privadas para que se incremente el patrimonio y en donde quienes toman las decisiones de cómo se ejerce puede estar incluso integrado por privados, pues lo que hace es generar que esto sea discrecional. Y el ejemplo está, por ejemplo, en el de Río Sonora, en donde pues como el fideicomiso fue creado por las empresas responsables del derrame en el río Sonora, y con sus propios recursos, con un patrimonio privado, pues toda la información se cerró y la población pues no tuvo resarcimiento de los daños, ¿no? Entonces, tratamos de hacer en el estudio ejemplos de cómo estas herramientas pues pueden ser incluso diversas, pueden tener distintas reglas que van cada vez blindando más el seguimiento a los recursos y nos impiden conocer de manera mucho más adecuada si son útiles, si son herramientas útiles, y si están funcionando para poder disminuir o enfrentar la situación por la cual se crearon. Estamos charlando con Sara Salvatierra, responsable de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar. Sara, en reiteradas ocasiones la Auditoría Superior de la Federación ha advertido del riesgo de opacidad, y así dice, riesgo de opacidad y por la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos que no son reintegrados a la tesorería de la Federación. Sin embargo, la pregunta es, ¿de quién dependen estos fideicomisos y quién debería ser el vigilante de que no hubiera opacidad, de que no hubiera sobreejercicios, de que no hubiera discrecionalidad y sobre todo que el dinero que se está destinando, dinero público que se está destinando a estos fideicomisos, cumplan con su objetivo y el que no lo cumpla que se reintegre a la tesorería? Claro, pues mira, depende de muchos factores. También depende de las unidades de administración de las propias entidades públicas que vigilan que esto suceda. Es importante que se haga caso a las recomendaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación y que también entonces los órganos internos de control que vigilan dentro de las dependencias que administran estos fideicomisos pues hagan una adecuada fiscalización. También es muy importante el papel del Instituto Nacional de Transparencia en el caso de los fideicomisos locales, los organismos locales de transparencia, porque en los ejercicios de acceso a la información pues tampoco hay muchas respuestas favorables, ¿no? Entonces, sí, depende también de una estructura, pues todo este nuevo sistema que se está creando con estas nuevas facultades que tienen las dependencias en los órganos internos de control a través de las auditorías, por ejemplo, en el ámbito federal, Auditoría Federal Superior de la Federación, porque pues efectivamente se tiene que justificar esto. Y evidentemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la principal fideicomitente de la Administración Pública Federal, que es la que proporciona los recursos y que al final a quien le rinden cuentas estos fideicomisos, pues es directamente a ellos, y ellos son los que tienen que verificar que esto salga a la luz, ¿no? Ahora, ¿qué propone Fundar para que los fideicomisos dejen de ser otra cara de la corrupción? Claro. Pues mira, lo que buscamos lo desarrollamos en el documento mediante dos elementos que también tienen otros como subelementos, ¿no? Primero es mayor transparencia e información que sea accesible, útil y oportuna, es decir, que podamos conocer al menos la información mínima de transparencia que tendría que estar y que los fideicomisos todavía no cumplen, la mayoría de ellos todavía no lo cumplen, como son saber cuáles son las fuentes que integran su patrimonio, cómo son las operaciones que realizan o las operaciones que realiza la institución financiera para que incremente su patrimonio, cuáles son sobre todo los conceptos de gasto, los montos, o sea, que está relacionado el ejercicio con los conceptos de gasto y además pues el comprobante de gasto, ¿no? ¿Con quién se realiza contrataciones para el cumplimiento de estos fines? ¿Quiénes son los proveedores? Que exista un seguimiento o las observaciones sobre los seguimientos que se hacen para el cumplimiento de los fines por los cuales se crearon,
y también conocer cómo toman las decisiones estos comités técnicos. Esto solo es como para la parte de transparencia accesible, útil y oportuna, pero también que exista mayor vigilancia de estas figuras para un ejercicio de rendición de cuentas, pues que desde que se justifique por qué se va a crear un fideicomiso, cuáles son como los fines de utilidad pública por los cuales se va a crear un fideicomiso y se le va a incrementar recursos, ¿no? Porque si no van a seguir estos sobre ejercicios inexplicables. Que incluso se justifique si se va a extinguir un fideicomiso, porque ahí es importante extinguir un fideicomiso. O sea, también hay reglas por las cuales se va a extinguir, pero en muchos de ellos no sabemos las justificaciones tan precisas, ¿no? La justificación de por qué se va a crear una institución financiera privada, porque al menos 139 fideicomisos públicos están en instituciones privadas, instituciones financieras privadas, las cuales se rigen por el secreto bancario, o sea, por la confidencialidad de sus operaciones, y es mucho más complicado conocer los montos, y pues el seguimiento al cumplimiento de los fines por los cuales se crearon, que es algo muy importante. Entonces, son dos tipos de recomendaciones que nosotros pedimos que se cumplan para que podamos conocer que estos instrumentos están funcionando y que no se abuse de ellos, porque al final sí tienen una utilidad, pero el problema es que en México hay un gran abuso de estas figuras porque hay muy poca transparencia alrededor de ellas. También es muy importante que la sociedad civil, no nada más los organismos de la sociedad civil organizada, sino los ciudadanos en general, tengan conocimiento de este informe Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público, porque bueno, es dinero de nuestros impuestos que generamos los mexicanos y que se maneja con opacidad, que se maneja sin transparencia, que se dan sobre ejercicios. ¿Qué hacer, Sara, para que estas recomendaciones o estas advertencias que hace Fundar no queden como gritos en el desierto? ¿Qué puede hacer la sociedad civil para presionar precisamente y evitar esta resistencia de abrir la información? Pues mira, las organizaciones de la sociedad civil que están interesadas en el tema o cuyos agendas de repente se cruzan con un fideicomiso, pues es muy importante sí dar como la batalla y exigir la transparencia. Pero pues los ciudadanos de a pie, hay muchos fideicomisos que son para garantizar como mejores calidades de vida para ellos, o hay muchos fideicomisos que les ayudan en su día a día, que sí son, que no son ajenos a su vida cotidiana. Entonces es importante exigir como la rendición de cuentas al respecto, pues pedir mayor información y no dejarlo que sean como estos instrumentos que puedan ser la herramienta de opacidad, ¿no? Sino realmente estar al pendiente de cuáles hay, cuántos se van a constituir y exigir que se explique y justifique de manera adecuada por qué se van a constituir. Estaba escuchando recientemente que se iba a crear un fideicomiso para promover el turismo, pero todavía no sabían bien específicamente para qué. Entonces, pues tenemos que tratar de evitar que eso pase, ¿no? Porque pues así se pueden crear muchos fideicomisos en donde se vayan estos sobre ejercicios del presupuesto, estos montos sobre ejercicios del presupuesto a este fideicomiso, pero pues ahí van a estar de manera ociosa, sin saber pues realmente pues para qué van a hacer. Entonces es muy importante estar como exigiendo mayor información sobre estas figuras que, como había comentado al principio, pues son como el negrito en el arroz, ¿no? En el nuevo contexto de transparencia presupuestaria. Uh-huh. Sara, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Hola, buenos días. Me parece muy interesante todo esto. Ha habido planteamientos desde hace tiempo de la necesidad de la transparencia. De hecho, se cambió la posibilidad de conocer con más precisión cada uno de los fideicomisos a partir de que se empezó a establecer que eran cajas chicas. Pero tengo dos preguntas, Sara. La primera de ellas, ¿los fideicomisos son de orden federal? ¿Pueden también ser de orden estatal y municipal? Así es, sí, claro. Los que nosotros analizamos son los que crea la Secretaría de Hacienda como el Fideicomitente Único de la Administración Pública Federal, pero obviamente los gobiernos locales pueden crear sus propios fideicomisos e incluso los fideicomitentes federales pueden invertir fondos a fideicomisos locales o pueden crearse fideicomisos mixtos en donde hay entidades federales como entidades locales, ¿no? Uh-huh. Entonces es como que toda esta posibilidad, esta gama de posibilidades que abre este instrumento, pues es lo que hace complejo rastrear los recursos y lo que disipa las responsabilidades. Ajá. Hoy por hoy podemos conocer cuántos fideicomisos a nivel federal, al nivel de estados y a nivel de municipios existen. Pues
Sí, podríamos conocerlo, pero este estudio solamente se enfoca en el federal, y en el federal lo que observamos es que son 379 fideicomisos en donde hay 835,000 millones de pesos. Ajá. Y de estos el 92%, que equivale a 772,000 millones de pesos, están constituidos en fideicomisos que no tienen una estructura orgánica, es decir, que no tienen controles de vigilancia y en donde es mucho más fácil que puedan ejercerse con poca transparencia. ¿Quién propone la figura del fideicomiso y quién la acepta? La puede proponer una dependencia de la administración pública para un fin determinado, pero al final la tiene que autorizar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público si cumple con ciertos fines. También lo puede proponer el Ejecutivo Federal, pero al final quien tiene este registro, porque además es la que va a proporcionar los recursos en el ámbito federal, tendría que ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Claro, es la que tendría también que darle una observancia y una vigilancia a cada uno de los fideicomisos. Exactamente, porque ellos son los que transfieren los recursos y pues son parte de este instrumento. Ajá. Ahora, déjame preguntarte otra cosa. ¿Tienen un tiempo perentorio? Es decir, por ejemplo, en esta administración se crearon 20 fideicomisos. Es un supuesto, necesariamente para poder entender la pregunta. Se crearon 20 fideicomisos. ¿Esos se quedan o tienen un tiempo de vigencia o cuándo se cierran? ¿Y cuántos de ellos están ya en ceros y ni siquiera se les toma en cuenta, y si no es una irregularidad de ello? Pues mira, para que se pueda extinguir un fideicomiso o iniciar la extinción de un fideicomiso, sí hay reglas establecidas en la ley de títulos y operaciones de crédito, que es la que regula principalmente estos instrumentos. Y establece que el tiempo máximo en el que pueda estar un fideicomiso es aproximadamente 20 años, pero pues se puede extinguir o se puede pedir que se extinga cuando pues no funciona para el cumplimiento de los fines por los cuales se creó, cuando ya se haya cumplido los fines o cuando sea imposible cumplir los fines por los cuales se creó. Entonces la institución financiera, que es la que los administra, la cual se llama institución fiduciaria, e incluso el fideicomitente, que es el que transfiere los recursos, que generalmente es la administración pública, pueden proponer al comité técnico, que es este órgano interno que toma las decisiones en estos instrumentos, pues la extinción del mismo. Entonces, pues sí, pueden durar pues prácticamente 20 años, o incluso lo pueden extinguir de manera muy rápida en 2 o 3 años, como pasó en el caso del río Sonora, en donde no se cumplieron con los fines, pero pues se extinguió a los 3 años en realidad. Sí. Muy bien, Sara Salvatierra, responsable de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar. Nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Buenos días. Buenos días.